Bueno, buenas a todos. Gracias por sumarse al webinar una vez más. Mi nombre es Francisco Echegoyen, junto a Paula Bujía. Haremos un balance, como todos los meses, del mercado, qué fue lo que pasó, qué fue lo más importante que pasó, lo más clave, lo más trascendente, y también qué vemos a futuro. Creo yo que lo más clave o importante que afectó mucho al mercado este mes fue la suba en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, los bonos llamados Treasuries, donde, bueno, los precios bajaron mucho este mes. Porque, bueno, sobre todo los bonos largos, que son más sensibles a las cambios en las tasas de intereses, ¿verdad? Tuvieron una fuerte baja. En ese sentido, el bono a 10 años llegó a rendir 4,8%, que es una buena rentabilidad, y el bono a 30 años llegó a rendir 5% al año, que es una muy buena rentabilidad para ya, uno, invertir a largo plazo y ya asegurarse una buena rentabilidad por mucho tiempo, minimizando el riesgo de reinvertir a tasas bajas dentro de los próximos un año, quizás 2 años. Bueno, Pablo, contanos qué ves en las próximas reuniones de la Fed, si van a haber más subas de tasas o ya llegamos a un pico, ¿verdad?, en la tasa de interés. Y también, ¿cuál es tu opinión acerca, bueno, de lo que está pasando hoy en Israel? Que si bien el mercado por ahora no tuvo mucho cambio, quizás pueda llegar así a tener una caída. Esperemos que no, pero bueno, contanos cuál es tu opinión acerca de eso. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias Francisco y muchas gracias a todos los que se unieron a esta charla. Como bien explicaba Francisco, creo que lo que sigue dominando es la tasa larga, lo que llamamos la tasa larga, que son los rendimientos de los bonos del tesoro, que habitualmente vemos los de 10 años, que sí, que llegó a un pico de prácticamente 4,9, hoy está cerrando cerca de 4,6, pero esta volatilidad, estos vaivenes hicieron que los últimos 3 meses hayan sido complicados para la renta fija y para la renta variable, o sea, para las acciones y para los bonos. Entonces, voy a hablar muy brevemente de lo económico, que para darle un vistazo, pero la verdad que no cambió demasiado, y vamos a centrarnos más en este tema de hasta dónde pueden llegar las tasas y sobre todo también qué va a hacer la Fed, porque las tasas también tienen esos vaivenes porque tratan de adivinar qué va a hacer la Fed, si se plantean estas tasas, si vamos a tener una subida más, porque en el medio tuvimos otra reunión de la Fed, así que íbamos a tener otra en noviembre y mañana sale el dato de inflación. Así que son momentos muy interesantes donde tenemos que establecer una tasa para saber en dónde nos plantamos con el mercado. Entonces, vamos a tratar de resolver eso. Y por último voy a terminar con una cartera modelo, que bueno, eso es para los clientes de Bengochea, que se los pueden pedir a sus asesores. Ahí lo que se sube a YouTube, ustedes lo van a ver, pero lo que se sube a YouTube saca esas carteras. Y si bien yo lo hago para carteras moderadas, les voy a tirar unas ideas para unas carteras más conservadoras y para algunas carteras más agresivas. Eh, Así que eso. Ahí me está, Francisco me pide que le habilite la cámara y no sé cómo hacerlo, Francisco. Bueno, sigamos y después vemos cómo avanzamos. No hay problema. Está bien, bueno. Bueno, ya salieron las expectativas, vamos a ver un poco lo económico, pero vamos a ir rápido porque la verdad que seguimos bastante plantados en lo que son los datos económicos en el mundo. Salió ayer el Fondo Monetario con sus perspectivas de crecimiento mundial y lo que vemos es que se esperan menores crecimientos para los próximos años, donde las economías pasar de este año de un 3 a un 2,9 el año que viene, pero con una gran divergencia, donde las economías avanzadas crecen poco, 1,5, 1,4. Se espera para Estados Unidos un 1,5, que es por abajo de su crecimiento estructural, que es más cerca de un 2. Europa muy debilitada. El Fondo Monetario salió con 0,7, 1,2, pero hay gente que piensa que el año que viene también va a estar abajo del 1%. Y lo que crece mejor es mercados emergentes, como siempre, pero China disminuyeron bastante los números. Empezamos el año con un 6 y estamos terminando con un 5 y para el año que viene un 4,2. Después vamos a hablar un poco de lo que es el crecimiento futuro de China, que es tan importante para los commodities y para las economías asiáticas emergentes. Y la gran estrella sigue siendo India, con un crecimiento del 6%. Después también vamos a ver un poco, que yo ya vengo hablando de India ya hace algunas charlas. Latinoamérica, ahí empatado en 2,3 para este año y el próximo, donde Brasil este año empezó bastante flojo las expectativas y este año están cerrando con un 3, parecido a México, y el año que viene crecimientos menores. Pero bueno, para sintetizar, vamos a un mundo donde los crecimientos son
menores que en el pasado, de los últimos 10 años, menores de los años anteriores, donde salíamos de la pandemia, donde las inflaciones vienen bajando, pero quedarían en niveles más altos que en el pasado. Entonces, un mundo de un poco menor crecimiento, un poquito más de inflación y, por lo tanto, tasas más altas. Olvidémonos de las tasas de la Fed en prácticamente cero, o de los niveles de 2. Digamos, yo creo que vamos a un mundo de tasas más altas. Y esto también obviamente tiene mucha importancia para los rendimientos. A tasas un poco más altas, los rendimientos de los activos financieros probablemente no sean tan extraordinarios como en el pasado, ¿no? Y uno tiene que ser bastante más selectivo. Bueno, esta parte le pasa rápido porque realmente en lo económico en Estados Unidos los datos siguen siendo no de recesión, para nada, siguen mostrando las mismas tendencias, donde se presentan números que pueden servirles a alguien que es positivo o negativo, en el sentido que uno todavía no descartamos si es un soft landing, si es una recesión, cuándo va a ser, no lo hemos descartado. Mi visión es que a fines de este año, principio del año que viene, vamos a tener una desaceleración importante, no sé si va a llegar a una recesión importante, no parecería, pero sí que estamos desacelerando, pero no, Estados Unidos, para dejarlo claro, no está en una recesión. Europa está prácticamente en una recesión, y Asia o emergentes está ok. No está esa discusión tan latente, de hecho emergentes están empezando a bajar tasas, con lo cual eso va a ayudar a su crecimiento. Pero bueno, los Estados Unidos todavía sigue en duda, es el área donde todavía no sabemos, hay datos para todos los colores y todos los gustos. Entonces, lo que es el ISM, la parte de manufacturas, que es la parte de la derecha, la de encuesta a la derecha, ya está en niveles de recesión. Cuando en el pasado tuvimos estos niveles, tuvimos recesión, que es lo que muestran las columnas grises, pero ahora lo que está ayudando es que la parte de servicios está mucho más fuerte, obviamente es una economía de servicios, por eso que no estamos en recesión. Lo que es consumo, que digamos que la economía de Estados Unidos es una sociedad de consumo, como lo hemos dicho muchas veces, el consumo en términos ajustado por inflación, o sea, en términos reales, está flat, o sea, ni crece ni baja. Pero los datos que cuando uno ve de las ventas minoristas o cuando se mide el gasto personal, la verdad que viene estable, pero hay unos llamados de atención que nos hacen pensar que esto puede empeorar en el futuro. Uno son las expectativas del consumidor, que vienen peor de lo esperado, y a la derecha usted lo que tiene es la confianza del consumidor. La línea azul es qué es lo que piensa usted ahora, tiene confianza o no tiene confianza. Y ahora está bien, porque el empleo está bien, los salarios vienen creciendo ahora parecido o por encima de la inflación, o sea, los salarios reales vienen creciendo, pero las expectativas son malas. ¿Por qué son malas? Porque las tasas son altas, las tasas hipotecarias son altas, el petróleo subió y por lo tanto la gasolina cuando voy a cargar el auto subió. Políticamente también tuvimos estas discusiones del shutdown, del debt ceiling, de los políticos que se están matando, los demócratas y los republicanos. Este mes lo que tuvimos es eso, ¿no? La discusión, no sé, Estados Unidos empieza su año fiscal en octubre, tiene que firmar tiene que pasar por el Congreso unas partidas, asignación de partidas para empezar su presupuesto, no se firmó, entonces lo que pasó en muchas oportunidades es que se cierra el gobierno, que lo que significa esto es que en un 25% de los gastos federales se cortan los discrecionales, sigue habiendo seguridad y salud básica, pero se cortan otros servicios. Estas discusiones han llevado hasta un mes en el pasado. Ahora cuando tenía que vencer esto el 1 de octubre, cuando empezaba a correr el año fiscal, lo que hicieron es patear la discusión para el 15 de noviembre. Pero el 15 de noviembre empezamos con las discusiones de vuelta. Y la verdad que echaron el otro día al speaker republicano, o sea, el principal orador en el Congreso, echaron al republicano cuando aceptó esta rezago en la decisión, pero el 15 de noviembre parece que empezamos de vuelta con los temas políticos en Estados Unidos. Entonces, todas estas cosas hacen mella a lo que es confianza del consumidor con respecto a su futuro. Entonces, lo que yo creo que va a pasar, el consumo se va a empezar a deteriorar, más llegando a fin de año, porque aparte
no sé si se acuerdan ustedes, pero habían paralizado lo que era el pago de préstamos estudiantiles, ahora comenzaron de vuelta. La inflación, por más que viene bajando, está en niveles de un 4%, que es por encima del 2% que estaba en el pasado, o sea, los precios han subido, y si alguno de ustedes ha ido a Estados Unidos últimamente, cuando va al supermercado o a comer, es bastante más caro. Entonces, esta inflación estuvo ayudada por cosas como algunos bienes que bajaron de precio después que se solucionaron los problemas de las cadenas de suministros, o comparado con cuando empezó la guerra en Ucrania, el precio del petróleo bajó y la gasolina bajó, ahora, aunque estos últimos meses empezó a subir de vuelta, las rentas están bajando, o sea, los alquileres están bajando. Entonces, es un mix. La realidad es que la inflación es una buena noticia en Estados Unidos. Vamos a ver cómo sale mañana. El dato mañana de inflación se espera que venga un poquito abajo de 4%, pero cuando uno mide, estas tablas tratan de medir la inflación core o el PCE, que es como lo mide la Reserva Federal, pero como uno lo mire, la realidad es que la inflación está cercana a un 4. Venimos de un 9, o sea, viene bajando, o sea, viene teniendo éxito la política monetaria de la Reserva Federal, más mejorar todo este tema de las cadenas de suministro, los problemas que hemos tenido post-COVID, ¿no? Entonces, la verdad que la inflación viene bien, y es uno de mis principales argumentos de por qué creo que la Fed no va a subir más la tasa, aunque les voy a contar más después. Si yo Paula, ¿y tú, tengo que perdón, ves ahí sí, viable que lleguemos a un nivel del 2% de inflación o es un objetivo por ahí teórico y no tan realizable ese 2% de sí, inflación como meta? es una excelente pregunta. La realidad es que el dato de empleo que salió el otro día salió súper bien en la creación de empleos y eso, lo cual asustó mucho porque dice, uy, la Fed va a tener que subir más la tasa. Pero lo que es el salario, subió 4,2% año contra año, que era un poco menos de lo que se esperaba, pero subió un 4,2%. Creo que es muy difícil llevar una inflación al 2% cuando vos tenés salarios subiendo un 4,2%, y cuando tenés un desempleo, y porque tenés un desempleo en mínimos históricos prácticamente, en 3,7, 3,5 era un mínimo. Entonces, me parece que es muy difícil. Igual, el 2 es un número mágico que se pusieron muchos bancos centrales, pero nadie te dice que una economía no puede funcionar con un 3. Tal vez un 4 es alto, un 2 es ideal y un 3 no está tan mal. Lo que te quiero decir con esto es que yo creo que algún día, que para llegar a un 2 tenés que tener una recesión mucho más profunda de lo que esperamos para los próximos 12 meses. Para llegar a un 2, me parece que tenés que tener un desempleo más cerca de un 6 o de un 5 que del 3,5 que tenés hoy. Entonces, con las condiciones como están dadas, y cuando vos ves, la vamos a ver un ratito, pero cuando vos ves las expectativas de la Fed, ellos no esperan llegar a un 3, a un 2 pronto. Ellos tampoco lo esperan. Porque la verdad es que la economía parte de un nivel muy alto. Vos saliendo del COVID tenías muchos ahorros, que ahora están consumiendo, pero tuviste durante mucho tiempo una tasa en cero, o sea, una política monetaria súper laxa, y una política fiscal súper expansiva, donde le pusiste plata a la gente durante la época del COVID de una forma increíble, aumentaron sus salarios, sus ahorros de forma increíble. Entonces, venía una posición muy fuerte que para bajar esa economía y bajar la inflación a 2, necesitas una situación económica mucho más débil y se va a llevar tiempo. Porque después la gente que dejó de trabajar está volviendo bastante, pero hay una parte que nunca volvió, que son los mayores de 55 que definitivamente se retiraron, ¿no? Entonces, todas estas variables hacen que yo lo que creo es que el año que viene vas a estar cerrando el año un poquito abajo de 3. Y cuando, me estoy adelantando un poco, pero cuando la Reserva Federal dice que las expectativas y lo que muestra el diagrama de puntos de la Fed, etcétera, lo que demuestra es que puede empezar a bajar tasas el año que viene, ¿no? Yo creo que sí, lo que necesita la Fed para bajar tasas es ver una inflación por abajo del 3 por varios meses. Y lo que me refiero a varios meses son 3 o 4, no un mes, ¿sí? Entonces, si vos estás en una inflación de 2,7, 2,5, yo ya creo que la Fed ya está bien, porque fue con una tasa del 5,5% y una inflación del 2,5%, si suponete que el año que viene estás en 2,5, estás hablando de una tasa real de más del 3%, es un disparate, es un peligro para la economía. Entonces,
No creo que llegue a un 2 el año que viene, pero creo que va a terminar el año un poquito bajo de 3. Y la verdad es que la trayectoria es lo importante, es lo que te venía mostrando. Venís bajando de 9, ahora estás en 4. O sea, es un camino bueno. Los mercados necesitan, y todo lo que yo diga en la presentación necesita, que la inflación no vuelva a 5. ¿Sí? Que puede tener un mes 4,1, 4,2, 3,9, pero si se dispara la inflación es un problema muy grande para todos. Pero no parecería ser el escenario. No parecería, porque los datos se están desacelerando. No es que no es que ves en el ISM subiendo mucho, no es que ves el consumo volando. Y tenés estas cosas, ¿no? Que el ahorro por lo menos también está cayendo la tasa de ahorro, entonces la gente se está quedando sin ese excedente. Los revolvers de las tasas de crédito se están aumentando, hay cierta morosidad, la gente no se está comprando casas porque la hipoteca es un 7,7%. Entonces, me parece que no hay que preocuparse por ahora. El mercado laboral es la que dio la sorpresa negativa este mes porque fue muy bueno, ¿no? Hablábamos antes que cuando vos tenemos buenas noticias económicas, la gente dice, uy, la Fed va a tener que subir más la tasa, ¿no? Entonces empezamos hace unas semanas con esta historia y ahí es cuando empujó la tasa al 4, casi al 5%, la tasa de 10 años, el rendimiento. Porque fueron muy buenos, es gracioso, porque el mercado laboral se mide de dos maneras. Una con una encuesta a empresas, que son la creación de empleo, que es el primer gráfico de arriba de barras azules, que se crearon el doble de empleo de lo que se esperaba. Pero cuando le preguntan a la gente si está buscando trabajo o no, ahí es cuando la tasa de desempleo subió un poquito al 3,7. Son dos encuestas diferentes, por eso parecen datos divergentes, pero es porque encuestan a diferentes personas. Hay una teoría de que hay personas que tienen más de un trabajo, entonces las empresas miden más empleos que otros. Pero bueno, mire como lo mire, el mercado laboral sigue demasiado fuerte. Es un problema, pero como decía antes, los salarios están creciendo, no se están acelerando. Y cuando uno ve ciertas variables, como son las vacantes, vienen cayendo, que es el gráfico de abajo. Y como decía antes, también cuando ven los salarios venían subiendo un 6% y bajaron a un crecimiento del 4%, en línea con lo que estaba pasando con la inflación. Así que todas esas cosas son positivas. Yo lo que creo que va a pasar, si yo tengo razón, es que la gente se va quedando sin plata, consume menos y ahí es cuando las empresas, al tener menos ventas, van a empezar a echar gente, entonces se hace como un circuito vicioso que va a empeorar la situación económica. Nada grave, pero peor de lo que tenemos ahora, que como decía, no termina de ser contundente si hay una desaceleración importante o si hay una recesión. Yo creo que la va a dar en los próximos 6 meses, porque la tasa en términos reales es bastante alta y ahora lo vamos a ver un poco más. Lo que yo te decía es que la Fed, si vos ves, estos son los datos que sacaron en su última reunión, que también mañana salen las minutas, vamos a ver los detalles. Pero bueno, asustó a todo el mundo, porque algo que yo venía diciendo acá todos los meses es que las tasas podían subir un poco más, pero más importante aún que iban a quedar altas por más parte del tiempo. Cuando uno venía las tasas futuras o las tasas de swap, había unas expectativas de baja de tasa tan temprano, no como el primer trimestre del año que viene. Y eso era un disparate, considerando lo que yo les dije antes de qué inflación necesitan ver y por cuántos meses. Y cuando uno lo escuchaba a Powell, era claro que lo que estaba buscando era eso. Pero bueno, cuestión que sacaron sus perspectivas en septiembre sacaron sus perspectivas económicas, lo hacen por trimestre, y comparada con junio, reconocieron que el crecimiento, sobre todo para este año o para el año que viene, va a ser mejor de lo esperado, que el desempleo va a subir pero no mucho. No cambiaron mucho sus datos de inflación, pero ellos esperan terminar el año que viene con una inflación del 2,5. Es lo que yo te decía, ni ellos esperaron un 2, esperaron un 2 recién en 2026, porque es una caída lenta porque venís de un nivel de actividad muy alto. Lo que sorprendió y molestó al mercado bastante es que las expectativas de tasa subieron 50 puntos básicos a lo largo, te diría, de toda la curva. Claro. Paula, y a ver, ese recorte de tasas por parte de la Fed, ¿no? Para el próximo año, ¿qué sería a principios, a mediados, a fines de año? ¿Cuál es ahí tu perspectiva de cuándo sería ese recorte de tasas por parte de la Fed? Tercer, cuarto trimestre del año que viene. Y vamos a Ok. ver que el Fin de mercado año. ajustó.
Sí, Ok, bueno, sí, ponele que si se desaceleró la economía y como te digo, ves inflación abajo de 3, yo creo que tal vez pasa en junio o julio, no lo sé. ok. Pero es muy difícil que antes del tercer o cuarto trimestre del año que viene tengas esa bonanza de ver esa inflación abajo de un 3 y verla por varios meses, no te dan los tiempos casi. Como te digo, mañana va a salir un dato de 3,9, se espera 3,8, ¿sí? Entonces, hasta que vos bajes eso, y si baja muy rápido, preocupate porque la recesión es mucho peor de lo que yo pensaba. Sí. Si llegas a un 2 rápido es mala noticia para el mercado, para el mercado accionario sobre todo, porque quiere decir que la economía se desaceleró muy rápido y mucho, que no Sí, creo que sea el caso. se espera 3.6 para mañana, o sea, casi como estamos ahora, 3.7, ¿no? Muy parecido Sí, como estamos ahora. sí, Bien. sí. Así que bueno, China, para hablar pronto, finalmente los datos de agosto empiezan a aparecer mejores, tanto en minoristas como producción industrial. Empezaron a ayudar a cosas concretas del mercado inmobiliario, a bajar lo que vos necesitas poner como depósito para entrar a una casa, bajaron las tasas de hipotecas, aumentaron la liquidez del sector inmobiliario, que es una pata débil y es el 30% del mercado. Y bueno, ahora dicen, China sabe que está creciendo un 4 o 5%, pues cambió esta estructura de crecimiento que antes era por inversiones y exportaciones, ahora es más por consumo interno. Entonces, el consumidor está hecho pomada porque tenés un 20% de desempleo juvenil, tuvieron un lockdown, o sea, un post-COVID, quedaron destruidos porque estuvieron encerrados muchísimo tiempo. Entonces, ahora dicen que van a sacar otra batería y hay cierto optimismo estos últimos días porque dice que van a sacar más medidas de incentivo. Vamos a ver con qué salen, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, simplemente para decir los últimos 3 meses fue bueno, es una exageración, es una carnicería, pero fue malo para el mercado y muchos de los grandes rendimientos que veníamos viendo en el año cayeron bastante, ¿no? Entonces el S&P sigue arriba, un 12%, pero llegó a estar hasta 18% arriba. Eh, Japón también desaceleró, toda la parte de acciones desaceleró. Commodities lo único que subió por el petróleo, que después lo vamos a ver un poco más, y la renta fija, pobre, ¿no? Depende del asset class, lleva en el año retorno total, o sea, ayudado por ese cupón alto que tiene, está entre 1 o 2% arriba los fondos que después les voy a mostrar. Pero cuando uno ve los precios, que es lo que ven acá, no es el retorno total, realmente están negativos, ¿no? Entonces, en esto es algo sacado que he escuchado hoy en una conferencia de Neuberger, que esto lo cuenta bastante bien, pero el tercer trimestre el S&P cayó, corrigió un 3, 5% según viendo el día, el Nasdaq un 7, también, y todos los mercados en general, ¿no? Los de renta variable, como le dije, commodities nuevo que subió. Mirando el año, todavía los retornos son positivos, como les decía, que son las barras azules, sobre todo de las acciones. Pero la barra gris es cuando uno lo mira no por capitalización. Ustedes saben que estamos en una concentración muy grande donde 7 acciones explican casi todo el crecimiento. Cuando vos sacás esas 7 acciones que todos conocemos, entonces el crecimiento fue bastante pobre, ¿no? Para el S&P. Lo mismo le pasaría a mercados emergentes. Pasa en todos los mercados, pasó que estuvo muy concentrado el rally. Y la renta fija lleva retornos pobres, digamos, ¿no? Empezamos el año pensando que íbamos a tener una recesión y que iban a subir tasas, entonces iba a ser bueno para la renta fija e iba a ser malo para la renta variable. Bueno, pasó lo contrario. Yo lo que voy a jugarme de vuelta es que lo que pasó hoy es importante, ahora voy a explicar qué es lo que pasó, y cambió un poco el panorama que hace que la renta fija me parece que puede rendir bien a fin de año y sobre todo el año que viene. Quiero les voy a contar un poquito más. Pero básicamente, en este mundo, que yo les digo que vamos a crecer menos, vamos a tener un poquito más alta inflación, entonces vamos a tener un poquito más altas tasas, lo que muestra este gráfico de Bloomberg, cuando uno toma todos los bancos centrales, o muchos de los bancos centrales desarrollados,
Estados Unidos, bueno, Inglaterra, Suiza, etc., todos fueron subiendo tasas bastante agresivamente el último año y se están plantando, ¿no? Están dejando de subir tasas porque la inflación viene bajando. En Europa también ya están más cerca de un 4 que un 5. De una forma muy costosa. Europa prácticamente está en recesión. Pero bueno, bajaron bastante la inflación. Entonces, lo que se espera es que los bancos centrales dejen de subir tasas. Los emergentes como Brasil o Chile ya están bajando tasas. El problema es que van a dejar estas tasas a estos niveles altos por mucho tiempo y eso es doloroso. Porque vos cuando vas al banco a pedir que te renueven te una hipoteca o te renueven tu deuda que venció, duplicás el cupón que tenés que pagar. Entonces no está bueno, duplicás el costo, ¿no? Y esto lo que empieza a preocupar es qué impacto puede tener en la economía y qué se puede romper, ¿no? Hay algo que siempre dicen que el Banco Central deja de subir tasas hasta cuando rompe algo. Hay gente que dice, bueno, en marzo Estados Unidos ya rompió algunos, la Fed ya rompió algunos bancos regionales con la crisis que estuvimos ahí. Ahora otra gente dice, todos los desarrolladores de oficinas, o lo llaman los CMBS, que son los securitizados de comercial en Estados Unidos, sobre todo la parte de oficinas está muy débil, va a haber también ahí defaults. Bueno, es lo que uno se pregunta y puede llegar a ver con estas tasas altas. Bueno, y este probablemente sea el gráfico más importante, es antipatiquísimo como gráfico, pero es la curva de los rendimientos del tesoro de Estados Unidos. Entonces, la línea del medio es donde estamos plantados hoy, que es una tasa de 10 años en 4,60 más o menos que cerró hoy. Pero ayer esta tasa estaba en 4,80 y supo llegar a 4,90, que es la línea esa, la Sí, línea amarilla marrón, será. Sí, sí, sí. Perfecto. sí, que cayó, hoy cayeron 10, 20 puntos. ¿Por qué cayeron? Porque si yo tengo razón, la Fed ya está mandando estos mensajes. Estos últimos días hablaron un montón de miembros de la Fed y dieron a entender que y Powell también lo ha dicho en sus charlas, que la tasa ya es muy restrictiva. ¿Y por qué? ¿Cuál es una tasa correcta de 10 años, por ejemplo? Vamos a deconstruirla. Hay factores técnicos por los cuales la tasa llega a estos niveles, que yo lo hablé en el call pasado, y es que, primero, Estados Unidos tiene un déficit del 6%, entonces está emitiendo mucho bono del tesoro, o sea, la oferta subió. Y hay compradores naturales que se corrieron. Uno, los bancos, porque no están buscando liquidez, porque no están prestando, y otro, la Reserva Federal, que está reduciendo su hoja de balance. Entonces, tenés menos demanda. Los chinos están reduciendo sus tenencias de que empezaron sus problemas geopolíticos, y Japón, que está teniendo un aumento en su rendimiento de sus bonos, porque cambiaron su política monetaria a más laxa, también está demandando menos por el tesoro. Entonces la oferta sube, tenés menos demandantes naturales, y entonces es una de las razones técnicas por las cuales pudieron haber subido los rendimientos de los bonos. Este sigue siendo el mercado más confiable del mundo, es la tasa libre de riesgo, más que uno encuentre gracioso, pero lo es, y es un mercado súper líquido, y es un rendimiento atractivo, como dijo Francisco al principio. Entonces van a aparecer demandantes, y este tema de oferta y demanda, estos factores técnicos se están acomodando. Hablando en el mediano plazo, vamos a hablar de una evaluación. ¿Cuál es una tasa correcta? Empecemos por una expectativa de inflación. La tasa es una solución, es una muestra de las expectativas de crecimiento y de inflación. Entonces, construyamos esta tasa. Si expectativas inflacionarias están en 2,5, ¿cuánto es una tasa real? O sea, una tasa por encima de la inflación. Históricamente está entre 0 y 2 puntos. Entonces, en el peor de los escenarios, tendrá que estar en 4,5 esta tasa, que hoy está en 4,6. Después uno puede decir que por plazos más largos, lo que se llama el term premium, uno puede pedir uno más, un poco más. ¿Cuánto? 50 puntos básicos. Entonces puede llegar a una tasa máxima de 5. Ese sería, puede empeorar, ya es poco lo que puede empeorar. ¿Y qué es lo que puede hacer bajar esta tasa y lo que yo creo? Yo le dije también que las expectativas de crecimiento. Si empezamos a ver un deterioro en el consumo, un aumento en el desempleo, aunque no sea muy grosero,
esta tasa puede bajar a niveles de 4. Eso es lo que creo yo. Esto es el mediano plazo. No el mediano plazo, sobre los próximos 2 años. En el largo plazo es muy interesante. Yo no sé lo que va a pasar en Estados Unidos, pero uno no puede mantener, nosotros estamos en economías emergentes y yo estoy en Argentina, ni les cuento, que si uno tiene un déficit del 6% como hoy tiene Estados Unidos y un nivel de deuda hoy en día arriba más del 100% de su Producto Bruto y creciendo porque su déficit sigue creciendo, ¿qué va a pasar con el dólar y las tasas largas si esto no se corrige? La buena nueva es que el año que viene tienen elecciones y que los republicanos y los demócratas se están matando por el tema del gasto. Entonces, tal vez alguien quiere resolverlo y tienen formas bastante fáciles de resolverlo. Los impuestos corporativos no son altos y hay muchos gastos creados por los republicanos como el IRA, el chip o temas sociales que se pueden ir revirtiendo con el tiempo. Entonces, ¿se puede solucionar? Sí, pero eso es más un problema a largo plazo. A mediano plazo yo creo que vamos más a una tasa de 4 que a una tasa de 5. Y esto es súper importante para la renta fija. Si nosotros volvemos a un rendimiento del 4,5, podemos terminar con algunos de los fondos que le voy a mostrar en un rato, con un rendimiento del 5 o 6%, que es mejor que lo que uno consiguiera con un Treasury, porque el Treasury recién ahora, el corto está en 5, 5 y 5, pero empecé el año mucho más abajo. Lo que yo le decía antes es que finalmente el mercado ajustó sus expectativas de lo bonista, ajustó lo que va a ser, lo que piensa que va a pasar la tasa. Entonces, en la tasa, en el gráfico de al lado, lo que ustedes ven es en junio lo que esperaba el mercado. El mercado era irrisorio porque pensaron que no había más uvas y que ya empezaba a bajar en el primer trimestre del año, ¿no? Que era la parte que yo en estas charlas discutía. Cuando uno ve ahora la tasa implícita en los futuros y en los swaps, que es la línea negra o la de naranja que ustedes ven, se ajustó la expectativa de la Fed, que es la tasa, tal vez hay un 20% de chance, el mercado ve un 20% de chance de que haya una suba más a fin de año. Yo creo que por todo lo que le conté de las tasas y de lo que creo que va a pasar con el crecimiento, si mañana el dato viene abajo de 4, como yo creo que va a venir, yo creo que la Fed no sube más la tasa. No necesita subir más la tasa. Tiene que ser paciente, no va a llegar al 2% mañana. Si la Fed es paciente, entonces no sube más la tasa. Y lo que cambió mucho, eso que yo les mostré acá, que bajó la tasa tanto hoy, porque a todo esto, el último mes, la línea punteada es un mes atrás. O sea, fíjense lo que subió la tasa por todo lo que les conté el último mes. Subieron 40 puntos a la larga, se empinó la curva, digamos. Entonces, desinvirtió bastante. Entonces, a lo que voy es que no necesitan subir más la tasa, el tema es cuándo la bajan, ¿no? Y los últimos días, muchos miembros de la Fed dieron a entender que ellos no creían que era necesario subir más la tasa. Y es por eso que vimos el rally en los bonos y en las acciones que vimos los últimos días. Y yo creo que es una lectura adecuada y es muy bueno para la renta fija. Para la renta variable o para las acciones, lo que nos queda ver es qué va a pasar con el crecimiento. Y como les dije muchas veces, el problema es que las expectativas de ganancias que hay para el mercado accionario son bastante optimistas. Entonces, algo puede salir mal. Y aparte porque este nivel de tasas por mucho tiempo va a tener un costo para mucha gente. Estos son simplemente los retornos, como les decía antes, los retornos de la renta fija este año, que vienen medio flojos. Venían bien y los últimos 3 meses se pincharon mucho. Los rendimientos siguen súper altos. Hoy en el high yield uno tiene rendimientos cerca de un 9, en investment grade un 6, un 7%. Hoy estoy en una charla de un fondo flexible, pero mucha gente muy entusiasmada con las hipotecas securitizadas, que tienen spread altos y están garantizados por la Fed. Hay muchos fondos invertidos. Acá hay algo que cambió el último mes, esto es muy importante, que es el spread, o sea, el riesgo crediticio, tanto del high yield como de mercados emergentes, empezó a subir. ¿Por qué? Si yo tengo un dólar fuerte como tengo estos días,
o tengo los últimos meses, por el tema de Israel, por el tema de que emergentes está bajando tasas, etc., y tengo una tasa alta por mucho tiempo, en general no es un buen escenario para mercados emergentes, para la deuda de mercados emergentes. Tampoco lo es para el high yield. Entonces, es interesante porque estaban súper bajos los spreads y empezamos a ver una suba. No importante, porque también ustedes me vienen escuchando varios meses, la realidad es que el spread de emergentes o de high yield son bajos. Por eso yo siempre voy a alta calidad, ¿no? Pues son bajos y si empiezan a aumentar los defaults y con tasas altas, por mucho tiempo tenés un riesgo que te aumenten los defaults, estos spreads se pueden ampliar 100 puntos básicos. Entonces va a tener un cierto dolor. Lo bueno es que los rendimientos son tan altos que el retorno total probablemente siga siendo positivo, pero bueno, es un riesgo. Y el primer gráfico es el acumulativo de las bancarrotas este año. En 2023 las bancarrotas vienen más altas que los últimos años anteriores. Es verdad que años anteriores, con las tasas en ceros y todo el mundo se refinanció, las bancarrotas estaban a niveles muy bajos. Entonces, si ustedes ven en el otro gráfico de las líneas de la derecha, la línea azul es las bancarrotas están aumentando, pero desde niveles bajísimos históricamente, lo mismo en el caso de Europa o Japón. Pero empieza a haber bancarrotas. Default es ya un tema de bonos, se ven algunos default, pero la tasa de default no ha aumentado mucho, también viene de niveles muy bajos, pero están aumentando. Y esto es muy interesante, ustedes saben lo que es el portfolio 60-40, 60% acciones, 40% bonos, en una época fue súper, como es, súper fashion tener fondos balanceados. Lo que pasa es que lo que pasaba antes de la crisis financiera del 2008 y lo que está pasando ahora es que la correlación entre acciones y bonos es positiva. Entonces, en el pasado este balanceado hacía que en cualquier situación de mercado vos ganabas plata y te bajaba la volatilidad tener un balanceado en vez de tener acciones y bonos por separado. La realidad es que la correlación es positiva, o sea, bajan los dos o suben los dos. Esta correlación no se va a romper de vuelta hasta que no baje la inflación a esos niveles que yo mencioné de 3 y la Fed haya dejado de subir tasas. Entonces, falta un poco, ¿no? Pero, digamos, es por eso que yo en general no soy muy fan del 40-60. Por ahora, este año anda más o menos porque el equity anduvo bien, pero me parece que no es una estrategia para este momento. Las valuaciones no cambiaron demasiado del último mes, así que no los voy a aburrir. Estados Unidos tiene una evaluación cara, si se la ve como un todo, comparada con su historia, 19 contra 16 su historia. Si uno le saca las Magnificent 7, las Magníficas 7, o las tecnológicas, estás en un 16, que es más o menos en línea con el mercado, te es un poquito caro. Lo que me sigue preocupando es que las expectativas de crecimiento es de un 12% de ganancias para el año que viene, y no sé si se va a dar. A todo esto, nuevamente empezamos ese momento tan importante del año, que es este viernes empiezan a reportar el tercer trimestre, las compañías, empiezan los bancos grandes, como siempre, empieza así la temporada de reportes corporativos, y después vamos a ir teniendo. Vamos a ir, hay que ver si tenemos decepciones o no tenemos decepciones. La verdad es que hasta ahora en América Inc., o sea, la América corporativa ha sido increíblemente resiliente. No quiere decir que lo siga haciendo en el futuro. Depende un poco de esa fortaleza del consumidor que pueda seguir pasando los mayores costos a sus precios. Hasta ahora viene bien, pero bueno, no es de un momento de fortaleza. Aparte yo le conté muchas veces, hace ya 3 trimestres que las ganancias corporativas cayeron año contra año. Este trimestre se espera que sea flat y después que el cuarto sea súper positivo porque el cuarto trimestre del año pasado fue negativo, entonces el efecto base es positivo. Pero en realidad cuando uno tiene un múltiplo tan alto, en los mercados accionarios en general es cuando tenés una economía que crece, cuando tenés ganancias que crecen, que no es el momento que estamos viviendo ahora. Por eso es que molesta un poco la evaluación. Y después para terminar un poco la parte de mercado, ahora vamos a la cartera. También se los comenté, lo he escrito en algunos reportes, como hay un cambio de flujos, la gente se cansó de China, por los temas geopolíticos y el menor crecimiento, y el año pasado la postura que tomaron contra el COVID fue muy dura, y la gente empezó a ir a India, donde se promociona como el reshoring, ¿no? México no es el principal beneficiario del reshoring, sino que es India.
y Modi, que es el presidente, cada vez que va a Estados Unidos y a convencer a Biden, que es un gran lugar, India, para invertir, están mejorando su infraestructura, tienen una industria muy fuerte de software, de farmacéuticas, genéricos. Pero bueno, tienen unas industrias muy fuertes y están mejorando la infraestructura para recibir toda esa inversión. Entonces, a mí, ustedes saben que yo he recomendado Asia Emergente muchas veces. Algunas carteras estamos incluyendo también, las más agresivas, inversiones directas en India, que hay un ETF, pero después les voy a mostrar algunos fondos que crean alfa, o sea que les da mejor que al ETF, ¿no? Así que bueno, ese es un poco la historia, que no ha cambiado y sigue sin ser contundente. Lo más importante es lo que está pasando, como le dije antes, la tasa y lo de la Fed. Voy a hablar, y acá el sentimiento que cambió, que es un poquito más negativo. Que ya estamos en un nivel de que la gente está bastante más pesimista. Veníamos a niveles de mucho optimismo y nada, con la corrección que vimos, bajó mucho el sentimiento. Voy a hablar un segundo de Irán. No soy una experta, perdón, dije Irán, que Israel. Freud estoy. Sí, no, pero ¿sabes por qué lo de Irán? No es de casualidad tampoco lo de Irán. El conflicto que hay en Israel, primero piensan que Irán puede estar un poco atrás de la ayuda que se le puede dar a Palestina. En Irán y Israel tienen problemas hace muchos años. Por eso es que el petróleo se disparó también, porque si hoy Irán produce, de los 10 millones que se producen de petróleo, Irán debe aportar 1 millón, o es una parte importante, tiene ciertas sanciones, se querían liberar las sanciones. Entonces, si en algún momento se complica la oferta de Irán de petróleo por más sanciones o porque si haya más represalias, puede tener efectos en el petróleo. Yo creo que para saber qué impacto puede tener el problema de Israel en los mercados, hay que ver si queda dentro de las fronteras de Israel o se expande a otros países. Estados Unidos ya confirmó su ayuda y creo que mandó aviones, pero hay que ver cuánto esto se extiende afuera de la frontera y si puede haber un conflicto cercano en el Medio Oriente, afuera de las fronteras de Israel. Creo que esa es la clave. Uno piensa que los refugios que uno tiene en estas situaciones es el oro, es el petróleo, son hedge en contra de la inflación, en contra de problemas geopolíticos, sobre todo en zonas productoras de petróleo. Y después, como vimos en la época de COVID, el treasury largo es el último refugio, ¿no? Y es el último activo descorrelacionado, por ejemplo, con el equity. Así que siempre es razonable tener ese tipo de activos en las carteras de esas situaciones. Mañana voy a escuchar una conferencia con gente experta en este tema de Israel. Lo que pude ver hasta ahora, la verdad es que es muy difícil saber qué es lo que puede pasar. Es una situación muy triste. Creo que todavía cualquier violencia es absolutamente condenable. Pues el impacto que puede tener el mercado es eso, es entender un poco más cuánto más se puede extender y si se extiende afuera de las fronteras de Israel, ¿no? Ese es un poco. No me animo a decir, no me animo a decir mucho más, Francisco, perdón, no sé si alguien más tiene más información o tiene una visión más fuerte. Yo la verdad que... Buenísimo, buenísimo.